Bueno, mis hermanos, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio 30, capítulo 30, por favor. Deuteronomio 30. Bueno, esta noche vamos a iniciar una serie nueva para los viernes. Y esta serie, obviamente, ¿verdad? Va a ser, no sé si decir 12 enseñanzas, pero hablaremos de 12 virtudes y estaremos viendo virtudes que transforman. Vamos a ver cada una de ellas y yo sé que el Señor, ¿verdad? Cuando trae esta serie, pues es una etapa de nuestra vida espiritual donde el Señor quiere corregir áreas, Él quiere que crezcamos, quiere que aprendamos su palabra y nada más ponga una marca en su Biblia, en el libro de Deuteronomio 30, vamos a leer nada más el verso 19 y vamos a hacer una oración. ¿Llegaron todos ahí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que en esta nueva serie, Señor, como todas, la que tú nos permites, Señor, traer, enseñar, que seamos bendecidos, que tu palabra, como siempre, mi Dios, transforme nuestra vida, así como poco a poco nos vas santificando, que podamos en práctica lo que aprendemos, Señor. Y te pido tu gracia, Señor. Ayúdame, mi Dios, unge mis labios para hablar y que todo lo que hablemos, Señor, desde este púlpito, que sea tu palabra, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a iniciar con la primera enseñanza de esta serie, que se va a titular La virtud de la voluntad. Esa es la primera virtud que vamos a estar viendo. ¿La virtud de qué? De la voluntad. Deuteronomio 30, versículo 19, el Señor le dice lo siguiente a su pueblo. Escuche lo que dice el Señor. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y aquí contra no es en el sentido negativo, sino algo que te hace frente. Esa es la idea. Algo que tienes enfrente que te hace la contraparte. Es como el ejemplo de el significado de la mujer, ayuda idónea, pues su parte es hacerle la contraparte al esposo, pero en el buen sentido. Entonces aquí contra no es negativamente, sino algo que se pone enfrente, ¿verdad? Dice el Señor, que os he puesto delante, y delante aquí es delante de nuestras decisiones, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense, aquí habla de dos cosas. Aquí habla de la vida y la muerte como el destino final de cada una de nuestras decisiones. Sabemos que la vida consiste en muchas decisiones que tomamos todos los días. Nuestro destino final, hay quienes en el mundo, obviamente no cristianos, dicen verdad que las cosas del destino, ¿verdad? Bueno, usted llegó a este lugar, ¿por qué? ¿Alguien sabe? Porque decidimos llegar aquí. No fue cosa del destino, fue cosa de usted. Usted decidió tomar esa decisión y llegó a ese lugar. Entonces, aquí vemos que el texto habla del destino de la vida, el cual puede ser la muerte o puede ser la vida, pero tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Pero luego el texto dice la maldición y la bendición, y aquí habla en el trayecto de la vida, si somos bendecidos o si somos maldecidos. Y fíjense lo que el Señor dice a manera de consejo, le dice a su pueblo. Le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad? Vamos a pensar en esta palabra de la voluntad. La voluntad, vamos a ver por lo menos 3 definiciones que encontré en el internet. La definición número 1, fíjense lo que quiere decir aquí la palabra voluntad. La primera definición dice así, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea. Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea. Fíjense, todos los seres humanos, sin excepción de ninguno, tenemos esta libertad, el cual es la voluntad de escoger, decidir entre una cosa y la otra. La segunda definición
de la palabra voluntad, fíjense cómo lo dice, es libre albedrío, usted conoce esa palabra quizás, o libre determinación. Fíjense que repite la palabra libre. Es tu decisión, ¿verdad? El estar aquí, no estar aquí. Todo lo que tú haces durante tu vida es guiado, motivado por una decisión. Definición número 3. La palabra voluntad en esta tercera definición es la facultad humana para elegir o rechazar o tomar decisiones. Todos tenemos esa facultad o esa capacidad, que es lo mismo, de elegir o de tomar decisiones. En pocas palabras, la voluntad es la virtud de escoger o tomar decisiones libremente. Es importante entender eso. Por ejemplo, la palabra escoger que vimos en el texto de Deuteronomio, esa palabra hebrea, significa seleccionar. O sea, usted si va a una tienda o a un mercado y va a comprar, usted es el que selecciona si va a comprar tomates, manzanas, zapatos, perfumes, ropa, lo que sea. Usted tiene la libertad de escoger lo que quiere comprar. Claro, ahí hay vendedores, algunos quieren, ¿verdad?, decir, no, compra este que es mejor o compra aquel. Pero finalmente la decisión es tuya o mía. ¿Sí me logran entender? Entonces, la palabra escoger significa seleccionar, significa calificar, significa elegir, también significa entresacar, ¿verdad? Estimar también significa escoger porque usted está estimando algo de mayor valor para usted y escogemos lo de mejor valor. También está la palabra aceptar. Usted es el que acepta tomar la decisión, ¿verdad? O hacer una opción o separar entre dos o más cosas. Fíjense, Dios nos ha creado con esta libertad de elegir una cosa o rechazarla. Todos tenemos esta libre decisión. Nos hizo libres para decidir entre una cosa y la otra. Todo ser humano, repito esto porque es importante, todo ser humano, creyente y no creyente, es libre para escoger. Ahora, le voy a hacer una pequeña ilustración para que usted más o menos entienda. Cuando decimos libre albedrío, soy libre para escoger, no significa que el que somos libres para escoger, no significa que todos estamos en esa libertad de vivir. Escucha lo que dije. El hecho de que tenemos la capacidad de libremente tomar decisiones, la que yo quiera o la que usted quiera, no significa que somos libres. Le voy a poner un ejemplo. Si yo lo meto a usted, a uno de ustedes, en un cuartito de 6 pies cuadrados o 2 metros cuadrados, ¿verdad? Usted es libre de hacer lo que usted quiera en ese cuartito. Pero son 4 paredes y usted se encuentra atrapado con su libre voluntad. Ahora sí pueden entender, logran entender que Dios nos hizo libres, pero el pecado hizo algo. El pecado nos encerró. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora lo llevo a un espacio más amplio, donde hay a lo mejor un sofá, una nevera o un refrigerador, una televisión, y usted ejercita su libre voluntad? Pues ahí se puede hacer más, ¿sí o no? ¿Qué pasa si sale afuera a la calle? ¿Qué pasa si viaja a todo el mundo? Ahora, se da cuenta que aunque somos libres para escoger, podemos estar encerrados, en este caso, en el pecado. Entonces, somos libres para escoger, tenemos una libre voluntad, pero muchos de nosotros podemos estar en esclavitud. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona, suponiendo que un padre, ¿verdad? Sí ve que los jóvenes a veces tienen ese deseo de salir volando. Yo tuve en esa etapa, ¿verdad? Y obviamente ahora tengo ya, casi 44 años y me arrepiento de muchas decisiones que tomé como joven. Y los jóvenes tienen este concepto de que ellos son libres cuando salen de mandamientos, de restricciones, de leyes. Eso es lo que piensan. Y dicen, no, yo no quiero que me estén dando tantas órdenes, yo quiero vivir como yo quiero. Sin embargo, cuando llevamos a cabo ese tipo de pensamiento, lo que en verdad estamos haciendo es metiéndonos en ese cuartito de 6 pies o 2 metros que no nos permite hacer nada. Es lo mismo con el matrimonio. Cuando Cristo no está en un matrimonio, ese matrimonio está encerrado. Y ahí literalmente cada quien hace lo que quiere.
Pero cuando decidimos como cristianos hacer la voluntad de Dios, entiéndase, cuando yo decido darle mi voluntad a Cristo, entonces que es ahí en ese momento es que ando en libertad en el Señor. Entonces ahí es importante entender porque la voluntad es de cada quien. Pero si estamos limitados a vivir una vida, ¿verdad? En abundancia, como dice Juan 10, entonces no somos libres para escoger lo que queremos. Estamos limitados o condicionados a escoger lo que el pecado quiere. No sé si me di a entender hasta ahí. Miren, todo ser humano, como dije ya, es libre para escoger. La voluntad es de cada quien. Sin embargo, a pesar de que somos libres para escoger, hay algo que debemos de tomar muy en cuenta. Y es que no debemos ignorar que Dios nos ha creado, aparte de que nos dio una voluntad libre, nos ha creado como seres responsables de nuestras decisiones. Ahí viene la otra parte. Por un lado, el Señor te dice, haz lo que quieras, como dice el libro de Eclesiastés, haz lo que tú quieras. Haz lo que, mira, lo digo con respeto, ¿no? Haz lo que te dé la gana. Pero acuérdate que al final de tus días te juzgará Dios. Es decir, hay padres, por ejemplo, que envían a sus hijos a la universidad y algunos hacen esto, no todos tienen la capacidad o lo hacen así, pero le dan una tarjeta para que coma, ¿verdad? Y pague sus necesidades. Y yo he escuchado historias donde, hijos de ricos le dan una tarjeta y no olvídese, se vuelven locos en la universidad y toman esa tarjeta de crédito y ya saben, ¿no? Fíjense, ¿qué usted cree que pasa cuando usted se extralimita o se pasa de los parámetros de las leyes? ¿Qué usted cree que pasa? ¿Usted cree que está atrapado o es libre? ¿Usted cree que los semáforos, mejor dicho, que nos hacen detenernos en rojo y avanzar en verde, usted cree que esas limitaciones o esas leyes que tenemos de manera civil, usted cree que eso nos atrapa o nos hace libre? Porque hay muchos que piensan que libertad es quiero andar en la calle como yo quiera. Sin embargo, cuando atraviesan o enfrentan un accidente y se quedan inválidos, pues ya no pueden ejercitar su voluntad porque hicieron un daño a alguien o a ellos mismos. Entonces, fíjense, aquí Dios lo que quiere que entendamos en esta virtud que Él nos ha dado es que aprendamos a utilizarla responsablemente. Porque a todos, escúcheme bien, Dios le va a pedir cuenta por lo que hizo mientras estuvo en esta tierra. Y a eso le llamamos voluntad. Si nosotros podemos entender de que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias buenas y malas, yo creo que nos tomaríamos más tiempo en escoger. Por eso es que cuando el ser humano se hace más mayorcito, va tomando más tiempo para escoger. Cuando somos niños hacemos las cosas de impulso, ¿no? Como adolescentes también. Pero ya entrando en la adultez y ya llegando a la mayoría de edad, comenzamos así, no, tranquilo, espérate, déjame pensarlo, yo te aviso. Porque hemos visto que en el pasado, cuando tomamos decisiones sin pensar, si no somos nosotros, otros pagan las consecuencias por nuestros errores. Fíjense, aquí es donde el primer mandamiento cobra sentido. Porque el Señor nos creó a cada uno con una voluntad y nos entregó esa voluntad a nosotros. Pero ahora por medio de su palabra nos pide que le amemos. ¿Y sabe lo que significa amar a Dios? Rendir esa voluntad. ¿Cuántos han leído en la Biblia donde dice que los ancianos, los 24, ¿qué hicieron? Se postraron y ¿qué más? Y pusieron sus coronas delante del Rey de Reyes. Ahora, esas coronas fueron dadas por Dios a estos ancianos. Es una representación de liderazgo, de conocimiento, de experiencia, etc. Pero están adorando al Rey. Y el Señor no les dice, quítense la corona y póstrense. No. Ellos lo deciden. La adoración es un acto voluntario de exaltar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero es voluntario. Nadie lo va a obligar. Las enseñanzas son para que usted al escuchar considere y voluntariamente usted decida. Nadie lo puede obligar. ¿Amén? ¿Qué implica todo esto? Bueno, lo que implica es que al tomar decisiones, es decir, las decisiones que yo tomo deben tomar en cuenta tanto a Dios
como al prójimo. Fíjense a la responsabilidad que nos lleva. Ahora al entender esto, me hace como cristiano claro que todo lo que yo hago es pensando primero en Dios, en mi prójimo y después en mí. Ahora, no significa que al usted ponerse de último, ¿verdad?, sale perdiendo. No, al contrario. Es este mandamiento al cumplir lo que nos hace libre. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el amor de Dios comienza a entrar en el corazón del cristiano, comenzamos a ver, el amor hace dos cosas. Voy a usar este ejemplo. El amor de Dios hace dos cosas. Número uno, te expone. Lo primero que hace es que te dice, eres egoísta, eres orgulloso, no tienes la capacidad de amar como yo te mando, y ya nos queda rendirnos. Señor, tú tienes razón, necesito tu amor. Y ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, el hecho de por qué ahora podemos amar es porque Él derramó su amor en nosotros. Se llama el Espíritu Santo. Y el amor, el Espíritu produce ese amor de Dios en nosotros. Entonces el amor refleja o más bien manifiesta nuestra verdadera condición. Cuando leemos en la Biblia que dice que el verdadero amor es aquel que no es egoísta, que no busca lo suyo, que no se goza de la mentira, sino de la verdad. Usted sabe que eso nos confronta, ¿sí o no? Decimos, yo no siempre tengo ese amor, no siempre está fluyendo. Lo segundo que hace ese amor es que nos hace pensar en los demás primero que en nosotros. Porque el mismo amor de Dios, fíjense, nos expone, nos llena y nos hace servir a los demás, quitar la mirada de ese ensimismismo que tenemos mucho, de mirarnos nada más a nuestra necesidad. Entonces aquí es importante porque esa voluntad que Dios nos ha dado, si no tiene el amor de Dios, la vamos a usar nada más para mí, para el egoísmo, para el orgullo, para la competencia. Y aquí es donde entendemos, hermanos, que las decisiones que yo tomo, repito, deben tomar en cuenta a Dios y a las personas que me rodean. De lo contrario, caeríamos en el pecado del egoísmo y terminaremos aborreciendo al prójimo. Y por eso dije, aquí es donde el mandamiento, el primero, tiene sentido. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos deja un principio de cómo debemos, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, tomar decisiones sabias. Ser sabio en las decisiones que tomamos. Le voy a decir algo. Todas las decisiones que usted toma tiene un efecto como si fuera las ondas de una ola. Cuando usted tira una piedra en el río o en el mar, esas olas siguen, ¿verdad?, viajando. Y así mismo, como viajan las ondas de una ola, así viajan también las ondas de tus decisiones. Y fíjense, tiene como si fuera un efecto boomerang, porque las decisiones que tú tomas, si son buenas, te bendicen, si son malas, te maldicen. Lo mismo para los demás. Lo que un padre hace le afecta a sus hijos. Lo que sus hijos hacen, afectan a los padres. Y todo esto tiene que ver con la voluntad. ¿Sí pueden notar lo que estoy diciendo? Miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo 23. 1 Corintios 10, versículo 23. Me gusta este texto a mí, porque es tan sabio y tan corto, pero nos hace pensar. Aquí Pablo a los Corintios le dice, todo me es lícito. Piense usted en eso. ¿Usted cree que alguien le puede prohibir algo a usted? ¿Sí o no? Bueno, el texto dice, todo me es lícito. Se lo digo en el buen hispano, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Eso dice el texto. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y usted también. Y luego dice, pero no todo conviene. Ahí notan que dice el texto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no todo lo que tú quieres es conveniente. Dice, todo me es lícito, otra vez, todo, puedo hacer lo que me dé la gana, por así decirlo. Estoy diciendo un poco en paráfrasis para que usted se identifique, ¿verdad? Pero no todo edifica. O sea, no todo lo que yo quiero me conviene y me edifica. Y luego dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, se lo voy a leer en una versión más actual, y es la versión traducción al lenguaje actual.
Fíjense cómo lo dice. Dice, algunos de ustedes dicen, dice esta versión, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y dice esta versión, claro que sí. Esa versión así lo dice, claro que sí que eres libre. Dice, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Es decir, cuando nosotros ejercitamos la voluntad, somos libres de hacer lo que queremos. Créame, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero el texto nos dice que pongamos mucha atención porque en todas las decisiones de todo lo que queremos no siempre conviene y no siempre edifica. Y por eso termina esta versión diciendo, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en el de nosotros mismos. ¿Está importante este texto, sí o no? Si se dan cuenta, los mandamientos de Dios fueron dados por esta misma razón. Por eso nos dio mandamientos. Porque una persona que ejercita su voluntad sin los mandamientos de Dios hace lo que quiera, pero también hace mucho daño. Les trae mucha consecuencia tanto a la persona que decide como a los que tiene a su alrededor. La ley tiene el propósito de mantenernos dentro del margen del bienestar de la vida. Y para eso Dios quiere que ejercitemos la voluntad. Por el contrario, el pecado nos hace vivir egoístamente, sin pensar en los demás. Y que finalmente nos lleva a pecar contra Dios, quien nos dio la virtud de la voluntad. Es porque tenemos una voluntad, mis hermanos, porque tenemos una voluntad, es que podemos ejercitar el fruto del amor. Usted, si es casado, nadie le obligó a usted casarse con la persona que tiene al lado. Aunque hay casos, ¿verdad? Hay culturas donde los padres escogen la pareja con la que se va a casar con su hijo o su hija. Pero en el caso mío, a mí nadie me obligó. Yo tomé mi libre elección de casarme con mi esposa. Yo me enamoré de ella. La vi y tomé yo la decisión. Nadie me dijo, esa es la tuya. Aunque así me dijeron, pero no significa que me obligaron, ¿verdad? Es que una amiga de mi esposa hace ya 20 años casi, cuando me vio dijo, ese es el de Scarlett. Yo, ¿quién es Scarlett? Y así fue que la conocí. Pero bueno, ese es otro tema, ese es para el de parejas. Mis hermanos, Dios, esto es importante lo que voy a decir. Y yo espero que usted lo tome, porque a veces uno dice algo que suena muy sencillo. Pero escuche esto porque cuando usted lo aplica a su diario vivir, le va a ayudar. Dios no decide por nosotros. Hay cristianos que erróneamente en oración le piden a Dios que haga lo que Dios le está pidiendo a ellos que hagan. Hay cosas que Dios no las va a hacer. Dios no va a pestañear por ti, ni se va a levantar de la cama por ti, ni te va a hacer masticar la comida. Ya Él te dio la capacidad. A nosotros nos toca decidir, hermanos. Nosotros escogemos libremente entre una cosa y la otra. Amar se hace posible porque tenemos una voluntad. De lo contrario, no sería amor, ya sería imposición. Dios nos creó con una voluntad, lo que ya pudimos ver, libre albedrío. Nos dotó con deseos, con emociones, sentimientos. Yo cuando leía eso, dice el texto, nos dio la razón y dije, suena raro eso. Ya, yo tengo la razón. No, sino nos dio una razón, ¿verdad? Para que razonemos. Es que cuando repasaba decía, me dio la razón. Tengo la razón, Señor, yo. El Señor puso conciencia en cada uno de nosotros y por esto es que podemos libremente tomar decisiones. Nadie te puede detener. Fíjense, en la historia del hijo pródigo nos habla de que Dios no interfiere en nuestras decisiones. Somos libres de hacer lo que queremos, aun si esto significa ir contra Dios. Imagínense. O sea, Dios, al no tocar nuestra voluntad, significa que Él tiene que permitir que mucha gente lo aborrezca, lo rechace y que no quiera nada con Él. Y el Señor no los va o sea, no va a violentar la voluntad de esta persona porque no quiere seguirle o creer en Él. Fíjense. Si esto no fuera así, en el mundo no existirían los ateos. El Señor les quitara la vida a los ateos porque, ¿verdad? Pero como Dios no violenta la voluntad de nadie, Él deja que cada uno escoja. Él tiene que dejarlo vivir para ver si, como dice Pedro, dice que el Dios le da tiempo
para que se arrepientan y vengan a Él. Fíjense, la historia del hijo pródigo nos ayuda a entender que Dios permite que libremente escojamos, aun si esto significa, como ya dije, rechazarlo a Él. Jesús narra una historia con el fin de confrontar el corazón de los judíos de aquel tiempo, especialmente a los líderes, los maestros. Y aquí Jesús explica que tanto judíos como no judíos estaban bajo pecado. Eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 3. Uno pecó desenfrenadamente, esos son los gentiles, así lo narra Romanos, pero otro pecó religiosamente, los judíos. Pero ambos están bajo pecado. Y aquí nos damos cuenta que ambos de los hijos, los dos hijos en la historia del hijo pródigo, ambos tomaron la libre elección de salir de casa. Ahora, esta historia, cuando se narra, siempre se enfoca uno en el hijo pródigo. Pero la historia, mientras leemos la historia, nos damos cuenta que los dos estaban afuera de la casa. Nada más que uno se fue a trabajar y el otro se fue a parrandear. Y cuando los dos deciden volver, el parrandero entra a la casa y el que fue a trabajar no. Bueno, vamos a Lucas 15, verso 11. Yo voy a seguir leyendo la versión traducción al lenguaje actual. Lucas 15, verso 11. Está interesante esta historia para el ejemplo que vamos a usar acerca de la voluntad. Lucas 11, verso 15, verso 11. Voy a leer una versión diferente, la van a poner en la pantalla, por si usted no tiene esta versión. Dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Pero escuche lo que dice. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Pero quiero que noten la ironía de que el hijo le está pidiendo la herencia al padre estando vivo. Todos sabemos que las herencias se reciben cuando el padre o la madre muere. ¿Están de acuerdo? Bueno, dice entonces el padre repartió la herencia. ¿A quién se las dio? A los dos. Le dio su parte a los dos. Y van a ver por qué el texto dice esto. Dice, a los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto y haciendo lo malo, gastó todo el dinero. Bueno, ¿por qué aquí aparece en esta historia que el padre le da la herencia a sus hijos si él no se había muerto? Bueno, la idea es la siguiente. El padre en esta historia representa a Dios, porque es una parábola el texto. Los hijos representan a los judíos y gentiles, es decir, judíos y no judíos, a toda la raza humana. Y la herencia, escuche bien, representa la vida, pero en este caso representa la voluntad. Representa la voluntad. Cuando el hijo menor le pide la herencia a su padre, el cual no había muerto, vemos un principio aquí que sirve también para los padres. Escuchen bien, padres. Dios, el viernes pasado hablamos de todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dios nos da hijos y hay un tiempo donde los criamos y mientras están bajo nuestra tutela como padres, ellos no se gobiernan. La voluntad de ellos está sujeta al padre. Cuando cumplen la mayoría de edad, ellos pueden hacer lo que quieran. Y por eso es que hay que aprovechar el tiempo, porque cuando salgan de casa, ellos van a decidir lo que ellos quieran. Como ya vimos, Dios les va a pedir cuenta a ellos ahora. ¿Amén, padres? Bueno, ¿qué hizo el padre de estos 2 hijos del hijo pródigo, que es la historia? ¿Qué hizo el padre? Bueno, el padre del hijo pródigo, escuche bien, no le prohibió la herencia. Escuche, no se la prohibió, no le dijo, ¿cómo que la herencia? O sea, no estoy muerto todavía. No, se la dio. Y la razón por qué se la da es porque la herencia representa aquí la voluntad de sus hijos. Aquí notamos un principio. El padre no detuvo la decisión del hijo pródigo irse de casa. No le dijo, no te vayas, no hagas eso. Lo dejó ir. ¿Por qué? Porque él estaba ejercitando ¿qué? Su propia voluntad. Cuando Jesús predicaba el evangelio, el Señor no forzaba a nadie. Tienen que venir, así dice el Señor. No. Jesús predicaba el mensaje. El que oye, el que tiene oídos para oír, el que quiere, si alguno anhela,
¿verdad? Esa era la predicación de Jesús. Como Dios nos creó libres para escoger, Él no nos obliga a hacer lo que Él quiere. Solo nos puede amar, nos puede llamar por el Evangelio y si aceptamos nos da sus mandamientos. Esa es la manera como venimos al Señor. La virtud de la voluntad, mis hermanos, es un regalo dado por Dios y es importante entender que Dios no toca nuestra voluntad. Y lo repito por una razón. Él jamás tomará decisiones por nosotros. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones. Si Dios te dice perdona, Él no lo va a hacer por ti. Si Él te dice obedece, Él no lo va a hacer por ti. Si Él te dice sírveme, Él no lo va a hacer por ti. Él está apelando ¿a qué? A la virtud de tu voluntad. Dios, mis hermanos, tengamos claro, nos puede invitar, nos puede llamar, nos puede dar sus bendiciones aún siendo incrédulos. ¿Cuántos de nosotros Dios nos bendijo antes de ser cristiano? Aún si les rechazamos, Él nos bendice con la gracia común de todos los días, alimento, salud, cuidado, fuerza, inteligencia, pero jamás violentará nuestra capacidad de tomar decisiones. Nunca va a tocar eso. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, de que somos libres para escoger, tenemos esa libertad y por eso es que nosotros aprendemos a través de la palabra, en el caso de un pastor no está para darle órdenes a las ovejas. ¿Sí sabía eso? No, yo no estoy para obligarlos a usted. Y eso lo hablo con los hermanos, a veces con mi esposa. Esa palabrita, tú tienes que hacer esto, yo trato de nunca mencionarla. Siempre el consejo es, yo creo que debes hacer esto, pero tú decides. Pastor, quiero tomar esa decisión. Mira, la palabra dice esto, pero tú decides. Es tu decisión. La palabra, ahí está, dice esto, pero tú escoge. Por eso es que cuando pensamos en que al tener esta libertad de hacer lo que queremos, es cierto que podemos hacer lo que nos dé la gana, no debemos ignorar que hay consecuencias. Hay consecuencias. Nuestro carácter, fíjense, habla de cómo ejercitamos nuestra voluntad. O sea, tu carácter refleja cómo manejas tu voluntad. Es impresionante eso, ¿no? Es decir, como yo decido, las decisiones que yo tomo definen mi carácter. Un ejemplo lo vemos en la predicación del Evangelio, por ejemplo. El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. La salvación consiste en oír, creer y decidir seguir a Cristo. Por eso usted nota que cuántas cosas no pudo haber hecho Jesús para, así lo voy a decir, pero es como un ejemplo, ¿no? ¿Qué no pudo haber hecho Jesús para manipular a la gente que lo siguiera? Acuérdese de ese principio que a mí me ha bendecido mucho. Cuando uno predica la verdad, uno tiende a decir cosas que no siempre son de agrado. Cuando se habla mentira, los que hablan mentira condicionan lo que van a decir y lo hacen apetecible al oído. Entonces hay cosas que la Biblia dice que aunque no nos guste es la verdad, pero los que mienten la van a condicionar para ganarse tu favor, pero es mentira. Pues no todo lo que dice la Biblia yo estoy de acuerdo, créanme. No con todo lo que dice la Biblia yo estoy, se siente bien, no. Pero sabemos que es la verdad y no siempre estamos de acuerdo con la verdad. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, cuando usted ve que todo como que está muy bonito, hágase una pregunta, algo extraño anda aquí. Porque en la vida no todo es bonito, no todo se oye lindo. Entonces, para uno poder predicar la verdad, necesita uno decirla como lo dice la palabra, aunque la gente no le guste. Pero es la verdad del Señor y es un principio que debemos de tomar en cuenta. Fíjense, el Evangelio, como bien decía, es una invitación que siempre apela a la voluntad de cada persona. El que oye, el que tiene oídos para oír. Por eso es que cuando Jesús habla de la tierra fértil, se está refiriendo a alguien que ha decidido abrir su corazón a la palabra. Alguien que ha dicho, yo quiero eso. Y esa tierra cae y da fruto. Pero los que están oyendo, pero aman el mundo, están afanados por las cosas de esta vida, o Satanás lo tiene esclavizado, cuando oyen no son dueños de su voluntad. Fíjense qué cosa, ¿eh? No son dueños para escoger, no pueden escoger. Si alguno quiere venir a mí, dice Jesús, tome su cruz y sígame. Esa era la invitación.
Pregunto, ¿cómo identificamos cuando alguien tiene una fe salvífica? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos? Sencillo, alguien que voluntariamente ha decidido seguir a Jesús. Alguien que ha dicho, Señor, mi vida te entrego. Alguien que ha dicho como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Significa, no es lo que yo diga ahora, es lo que Cristo diga. Pero es de manera voluntaria. Cristo no te va a obligar a hacerlo. Vamos a ver un ejemplo, algo que me impresiona mucho en Isaías 6. Solamente leeremos el verso 8, pero yo le voy a parafrasear el contexto. Isaías 6, capítulo 6, verso 8. La historia de Isaías, fíjense, habla de que el profeta tuvo lo que conocemos como una teofanía, tuvo una visión y vio a Dios, vio al Señor. Y cuando él ve al Señor, obviamente lo ve en su máxima expresión, ¿verdad? Y hay algo que sucede allí. En el verso 8, después que Isaías ve la presencia del Señor, logra tener esta experiencia. Dice Isaías 6:8, después, hablando el profeta, oí la voz del Señor. ¿De quién oyó la voz? Del Señor. ¿Qué decía? ¿Qué decía el Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros aquí en el texto? La Trinidad. La Trinidad. ¿Se acuerdan cuando se levantó en tiempos donde estaban edificando la Torre de Babel? Dice el Señor, descendamos y confundamos sus lenguas. Luego el texto dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ese plural, cuando habla en plural, está hablando de la Trinidad. Y aquí dice, ¿quién irá por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre da la orden, el Espíritu entra en el que dice, heme aquí, pero el Hijo muere para que reciban el Espíritu Santo. Impresionante, ¿no? Pero aún, es importante esto, aún el profeta se maravilla por la presencia de Dios. Dios no se aprovecha de esto y le da una orden. El Señor hace una invitación. ¿Por qué? Porque está apelando a su voluntad. El Señor pregunta, miren, si usted le hace un favor a alguien y usted le paga una deuda de 10,000, 20,000, 30,000 dólares, usted con mucho cariño diría, ¿puedes hacerme un favor? Muchos de nosotros nos sentiríamos dueños de esa persona, ¿sí o no? Te necesito, así. ¿Por qué? Porque pensamos que con eso compramos a la persona. Pero Dios no es así y por lo tal nosotros tampoco debemos de ser así, ¿sí o no? Bueno, aquí, a pesar de que Isaías estaba así, perplejo por la visión, aún así el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Si usted nota, nosotros en lo más que podemos tratamos de nunca utilizar la autoridad espiritual para obligar a nadie a hacer nada, ni a servir, ni a ofrendar, ni nada. Cada uno tiene que escuchar la palabra y tomar esa decisión. Cada uno libremente tiene que ejercitar en este caso también la voluntad para quedar bien con Dios, no con el pastor, no con la iglesia, no con nadie. Yo respeto eso porque finalmente Dios te pedirá cuenta a ti por lo que tú hiciste y a mí por lo que yo hice como pastor. Pues cada uno, así como el Señor respeta la voluntad, también nosotros debemos hacer eso. Y aquí el profeta escucha de Dios que el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, pregunto, ¿quién estaba allí en esa escena? Nadie. Isaías nada más. Imagínense que yo esté con el hermano Brower, ¿verdad? Y que yo diga delante de él, no hay nadie, solo Brower. ¿Quién me va a ayudar a cargar esta caja? ¿Quién? O imagínense, dice, pastor, heme aquí. Esa es la idea, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor está dejando que Isaías escoja, que él decida. Y Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, Señor, yo voy. ¿Cuántos dicen heme aquí? Amén. Después que el profeta Isaías tiene este encuentro, a mí me impacta que, o sea, yo estuviera en ese lugar y a mí se me haría difícil decir, no decir heme aquí. Pero acuérdense del pueblo que salió de Egipto, que vio todas las maravillas habidas y por haber,
los milagros y aún así no dijeron heme aquí. Se quejaron. ¿Por qué? Porque no supieron ejercitar su voluntad, no decidieron ir en dirección a la voluntad de Dios, sino volver a Egipto. ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta. Dios, mis hermanos, apeló a la voluntad del profeta Isaías. Dios apeló a la voluntad del profeta. Algunos, por ejemplo, usan excusa y dicen, es que no tengo fuerza de voluntad. Algunos dicen, es que no puedo. Quiero, pero no puedo. Quisiera, pero se me hace difícil. ¿Ha escuchado usted esa frase? Miren, le voy a decir algo que si usted lo analiza y lo recibe humildemente, quizás si usted lucha con eso puede ser libre en esta noche. Cuando nosotros decimos, escuche bien, que no podemos hacer algo que ya Dios dijo que sí podemos, tenemos que cambiar el chip y pensar en otra cosa. Y ya no decir que no es que podemos. Ahora hay que comenzar a investigar qué es lo que me está deteniendo de hacer lo que tengo que hacer. Ya no es que no puedo, ya es que no quiero. Porque si Dios dice tú puedes, tú puedes. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Dios no. El pastor sí, pero Dios no. Las únicas personas que Dios no puede hacer libres son aquellas que no quieren ser libres. Escuche bien, los que no quieren, los que no deciden. Precisamente porque no podemos, es que voluntariamente debemos de recibir al Señor para que Él nos ayude. Esa es la idea. Quizás tú no puedes en tus fuerzas salir, ¿verdad?, del pozo de la muerte. Quizás yo reconozco, yo tampoco. Quizás yo no puedo salir de una situación difícil. Pregunto, ¿usted cree que podamos agarrarnos de Dios cuando Él extiende su mano para que nos saque? O sea, imagínese a alguien que cayó en un pozo oscuro, profundo, y trata de salir, las paredes están rebalosas, está oscuro, no puede salir. Esa era la vida de nosotros de antes. Pero si alguien lanza una soga y te dice agárrate, ¿usted cree que no podemos hacer eso? Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos dice. Si tú te agarras, yo te saco. Pero si tú allá abajo estás y dices, no puedo agarrar la soga, el Señor dice, pues no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque Él te dio una voluntad. Salmo 103, versículo 1. Fíjense lo que dice. Si logramos entender de inicio esta enseñanza, hermanos, seremos libres de muchas cosas eventualmente. Esto nos debe de llevar a cambiar el lenguaje, no puedo, se me hace difícil, es muy duro, y comenzar a confiar en Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. El Señor, cuando leemos la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando Él da un mandamiento, escuche bien, cuando Él nos da un mandamiento, a Él le toca hacer el trabajo pesado. Incluso Jesús dijo, mi yugo ¿qué es? Fácil y ligero. Mis mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Pero para nosotros, porque tenemos un corazón torcido, caído, pues condicionamos a Dios. Salmo 103.1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Van a notar de dónde viene este bendecir. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de qué? De sus beneficios. Y ahora aquí el texto va a comenzar a decir, escuche esto, lo que Dios hace. Pero de manera implícita en el texto, ahí se encuentra nuestra voluntad. Le voy a decir por qué. Porque el texto comienza que debemos de bendecir a Dios. ¿Qué significa bendecir? Amarlo, servirle, vivir para Él, confiar en Él, depender de Él. Vivir de manera tal que su nombre es santificado. ¿Cómo? Por como yo vivo. Santificado sea su nombre. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Pregunto, si Dios perdona mis iniquidades, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Alguien sabe? ¿Qué me pide Dios a mí para Él perdonarme? Arrepentimiento. Ahora, ¿se tiene que arrepentir Dios o yo? Está sencillo. Entonces el Señor te dice, arrepiente de tus pecados y Él perdonará tus iniquidades. Pregunto, si no me arrepiento de mis iniquidades, ¿me perdona? No, aquí hay dos partes. Lo que pasa es que está implícito. Luego dice, Él sana todas tus dolencias. Y aquí dolencias no es el dolor de espalda o la cadera o las rodillas, no. Aquí es el dolor que el pecado produce en tu alma.
Estos temas lo vamos a ver en la serie del domingo que vamos a iniciar de alma, espíritu, alma y cuerpo. Pero Él sana tus dolencias cuando tú obedeces la palabra, porque te va haciendo libre. Entonces hay una parte que nos toca. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Usted conoce el Salmo 91, ¿verdad? Los que son católicos, ¿cómo dice? Sí, yo creo que los católicos se saben muy bien el 91 y el 23, ¿verdad? ¿Cómo dice el 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, ¿verdad? El que no habita, así de sencillo, esa es la voluntad. Dice, Él que te corona de favores y misericordias. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es una relación. Una relación habla de que hay una comunicación bilateral. Dios nos pide que hagamos algo. Cuando lo hacemos, Él corresponde con bendición, con poder, con transformación del corazón. Si no correspondemos, aquí es donde entra esto que es muy importante entender. Dios tiene dos tipos de promesas en la Biblia. Una es condicional y la otra es incondicional. Dios prometió que enviaría ¿a quién? A su Hijo. Te portes bien o no, creas en Él o no, Él prometió. Incondicional esa promesa. Pero las promesas condicionales son la del cambio de tu corazón y el mío. Y si tú no obedeces, o yo, Él no cumple su parte. ¿Sí entendieron eso? O sea, hay promesas que Él nos ha hecho, pero están condicionadas a nosotros. Si obedecemos, el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará. El que no habita en su presencia, no. Entonces ahí Dios está apelando, si se dan cuenta, hermanos, a nuestra voluntad. El apóstol Pablo nos dice que antes de Cristo nuestra voluntad estaba sujeta a la voluntad de la carne, el mundo y Satanás. Ahora en Cristo tenemos la capacidad de sujetar nuestra propia voluntad y someterla a nuestro Dios, para que podamos vivir una vida conforme a sus propósitos y seamos bendecidos por Él. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo no tengo duda que todos, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí el apóstol Pablo utiliza, en estos textos vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a apelar a la voluntad. Ahora, quiero que noten cómo era nuestra voluntad antes de Cristo. Quiero que noten que antes de Cristo, así como el ejemplo que usé al principio, estábamos en un cuadrito bien pequeño. Le voy a poner otro ejemplo para alimentar un poquito este tema de la voluntad. ¿Cuántos se acuerdan de Acán, de la historia de Acán, verdad? El hermano Alfonso, al inicio del servicio decía algo. Él decía, muchos quieren saltar los procesos que demandan para nosotros, por ejemplo, hacer dinero. Todos sabemos que para hacer dinero correctamente, pues hay que trabajar con integridad, en obediencia, con transparencia, etcétera. Y se toma más tiempo acumular dinero. Hay un proverbio que dice que el que se da prisa en hacer dinero, o sea, el que se acelera en hacer dinero, peca. Obviamente dinero rápido, sabemos que hay que hacer algo, hay que alterar las leyes. Bueno, cuando nosotros pensamos en Acán, vamos a pensar en la voluntad, ¿verdad? El Señor le dice a Josué, no toquen el anatema, no lo toquen. Bueno, en el momento que ellos entraron a Acán, pues obviamente por la codicia, vio que había ropa, ¿verdad? De mucho valor, oro, riquezas, y sí lo tocó, o sea, se lo robó prácticamente, lo tomó. Ya Dios había declarado eso como anatema, como maldito. Y cualquiera que lo tomare, la maldición caería sobre esta persona. Es por eso cuando leemos la Biblia y Dios manda apedrear a Acán, Dios no mató a Acán, el pecado mató a Acán, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, o sea, dice, ¿qué Dios de amor va a hacer eso? No fue Dios que lo mató. No, Acán escogió voluntariamente tomar de la maldición y la maldición lo mató. ¿Queda claro? Bueno, ¿sabe lo que hizo Acán con ese dinero? Con todas esas riquezas, la escondió. Ahora pregunto, ¿estaba él en libertad de disfrutar eso? ¿Sí o no?
No, no podía porque estaba escondido. Cuando alguien adultera, puede libremente salir así al mall con su, ¿verdad? Con su amante, o anda así, casi con una cachucha, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que el pecado nos esclaviza, nos encierra y no podemos ejercer nuestra libre voluntad? Es cuando conocemos al Señor que comenzamos a ser libres. Y Él comienza a romper cadenas y andamos así sueltos. El saco de piedra se cae. ¿Por qué? Porque la obediencia trae libertad y la libertad trae bendición. Y podemos andar. Antes no andábamos así. Yo soy testigo de eso. Yo vivía con una presión de vida que la contrasté cuando conocí al Señor. Y yo pensé que era normal vivir así. Yo pensaba que así vivía todo el mundo. Cuando conocí a Cristo, yo sentí como que mi vida se convirtió en helium. Me sentí así como light. ¿Sí saben lo que es helium? Helio, ¿verdad? En los globos que flotan, sí, se lo lleva el viento solo. Bueno, así me sentí yo cuando conocí al Señor. Como que me quitaron un peso. Como fue, me convertí aquí, a lo mejor me quitaron $1, ¿verdad? No entendieron. Efesios 2, versículo 1. Así dice uno cuando no da risa el chiste, ¿verdad? No entendieron. Fíjense, y él, ¿están conmigo ahí en Efesios? Dice, y él, ¿cuántos saben quién es él? El Señor dice, os dio vida a vosotros. ¿Qué significa esto? Que Él nos dio vida aquí. Bueno, cuando vemos la palabra vida en la Biblia, casi siempre, si no es vida eterna, es vida espiritual. ¿Verdad? Yo creo que recuerdo que una vez buscando en el diccionario bíblico, porque luego los diccionarios bíblicos te dan los textos de la Biblia, y tú escribes vida, por ejemplo, ¿verdad? Y recuerdo que como una o dos veces salió la palabra bio, de donde viene la palabra biología. Pero la mayoría de la palabra vida es zoe, que significa vida espiritual, vida de Dios. O sea, aquí nos damos cuenta que el texto dice que Dios nos dio vida. ¿Qué significa? Que nos dio, ahora en Cristo, facultad o capacidad espiritual. Ahora en Cristo, escuchen esto, antes yo vivía en un cuadro de vida, el pecado. Ahí estaba mi pecado, mi voluntad, Satanás, el mundo, ahí estaba. Cuando conozco a Jesús, ahora el cuadro se abre. Y ahora no solamente conozco el pecado, la carne y a Satanás, sino que conozco el camino de la verdad. Y ahora mi voluntad tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Antes no. Antes solamente tenía la capacidad de escoger el evangelio si me lo predicaban o si Jesús venía y me hacía la invitación. Escucha lo que estoy diciendo. Porque es en Cristo que nos hacemos libres. Ahora quiero invertir un ejemplo. ¿Se acuerda lo que pasó en el Génesis cuando Eva y Adán comieron del fruto? ¿Qué se le abrieron? Los ojos. ¿Sabes lo que significa eso? Que del terreno de la bendición y la paz y la perfección pasaron al terreno del pecado. Y ahí estamos nosotros. Ahora pasamos de ese terreno de muerte porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí entendieron? Entonces, eso lo obtenemos porque voluntariamente aceptamos el mensaje del Evangelio. Y ahora yo vivo, por eso dice, miren, se conecta tantas cosas que me falta el tiempo, pero 1 Corintios 2 dice, nosotros no somos juzgados por nadie, nosotros sí juzgamos todo. ¿Por qué dice eso? Cuando dice nosotros no somos juzgados, significa la gente no nos entiende en lo espiritual, pero nosotros sí entendemos todo, lo terrenal y lo espiritual. Sigo leyendo, dice, cuando estabais muertos en delitos y pecados, fíjense, y aquí muertos éramos esclavos, o sea, nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado. El ejemplo que usé al principio, aunque yo digo que soy libre, sin Cristo estoy esclavo. O sea, no puedo decidir lo que yo quiera, pero en ese cuadrito de esclavitud, de ahí no puedo salir. Es como alguien que está preso, que le dicen después que lo encierran, haz lo que tú quieras. Y tú haces así. O sea, ¿cómo no puedo hacer lo que yo quiera? Sí, mi voluntad es libre, pero estoy encerrado. Esa es la idea. Eso significa muertos en delitos y pecado. Dicen los cuales anduviste. Es importante esa palabra porque andar, aquí habla de vivir basado en decisiones. En otro tiempo, siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es un desobediente? Alguien que decide no obedecer. ¿En quién opera el espíritu de la potestad del aire? En aquellos que no obedecen la palabra. Así de sencillo. ¿Por qué no dice en los no cristianos? O en los que no van a la iglesia? O en los que no diezman. No dice eso. Dice en los hijos de desobediencia. Miren, aquí la palabra que aparece, siguiendo la corriente de este mundo, no sé si usted ha visto en películas, me imagino, de esos barquitos que son, no sé cómo se llama, si es un kayak, pero que son de aire. Y de repente caen en una corriente tan fuerte camino a una cascada, así como tipo Niágara, que no importa lo que hagan, no tienen forma de salirse de esa corriente. Así estaba nuestra voluntad antes de Cristo. O como un papelito, cuando hay un ventarrón fuerte que se lo lleva. ¿Se acuerda lo que dice el Antiguo Testamento? Que como tamo nos llevaban. ¿Sabe lo que es el tamo? Una pajita. Cuando usted está barriendo en su casa, que hace una bolita de hilo, de pelo, eso es el tamo. Dice, así andábamos. No teníamos firmeza, no estábamos afirmados en el Señor, andábamos así. El pecado nos llevaba de aquí para allá. Olas, corrientes, vientos de doctrina, así andábamos. Pero en Cristo hemos decidido anclarnos porque le hemos entregado ¿qué? Nuestra voluntad. Sigo leyendo en el verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos. Y aquí vivir, obviamente, pues, es decidir en todas las cosas, que en este caso lo vamos a ver. Vivir aquí es tomar decisiones. Vivir aquí es hacer lo que el pecado en este caso me pide. Dice, vivimos en otro tiempo, escuche bien, haciendo o respondiendo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, el resto de la raza humana. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, o mejor dicho, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, aquí es espiritualmente. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a leer el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Aquí, para que usted lo entienda más fácil, hechura suya sencillamente es el nuevo nacimiento en el Señor. Nos creó en Cristo, ahora mismo es el nuevo nacimiento. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que vivamos en buenas obras. Esa es la idea. Antes no podíamos vivir en buenas obras. Aquí debo aclarar, mis hermanos, algo importante. A pesar de que antes de Cristo no teníamos la capacidad de hacer lo bueno, esto no significa que no teníamos la capacidad de escoger. Hay una diferencia allí. Antes de Cristo yo no podía hacer lo bueno porque no tenía la capacidad. Pero cuando el mensaje es predicado o cuando me ofrecen entre robar o no robar, yo sí podía escoger entre uno y lo otro. Por ejemplo, cuando Caín se enojó con su hermano, el Señor le dice, el pecado está a la puerta, tú puedes decirle que no. El Señor le dice. Entonces, tenemos la capacidad de decirle que no a una oferta. Pero eso no significa que ya por eso estamos en buenas obras. De eso no teníamos capacidad. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espirituales. Estamos muertos espirituales en hacer buenas obras, pero no estamos muertos en decidir, en creer en Jesús cuando escuchamos el Evangelio. Cuando Jesús predicaba y enseñaba en el Sermón del Monte, le dijo a sus oyentes, Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos y pocos está hablando de la voluntad también en cierto modo. ¿Por qué? Porque el Señor predicaba el Evangelio y poquitos aceptaron, poquitos creyeron. ¿Por qué? Por el costo de seguir a Cristo. Entonces ahí ya no era cuestión de puedo o no puedo, sino
¿quiero o no quiero? ¿Estoy dispuesto a enfrentar este sufrimiento? Miren, le voy a decir algo para que a Dios no se le escapa nada, hermanos. Escúcheme bien, a Dios no se le escapa una. Si usted piensa que cuando lleguemos al reino de los cielos le diremos, Señor, es que me la pusiste difícil, el Señor nos va a sacar a nosotros todas las cosas que hicimos por dinero. Nuestro trabajo secular es difícil. Yo recuerdo en una etapa de mi vida donde me tocó ir a tirar periódico y levantarse a las 2 de la mañana, 4 horas ahí bajo lluvia, es difícil, ¿sí o no? Es trabajoso. O manejar 1 hora todos los días de ida y vuelta y trabajar todo el día respirando pintura, químicos que no me dejaban respirar. Era un sacrificio por dinero. Cuando el Señor me pide a mí hacer algo por Él ahora, yo lo comparo con eso. Como Pablo dice, los atletas corren, dan su vida, se meten en dieta para ganarse un trofeo que luego lo van a poner ahí en su oficina o no sé dónde. Pero ustedes van a adquirir un galardón eterno. Y cuando usted compara eso, usted se dará cuenta que sí se puede. Lo que pasa es que a veces no queremos y Dios condena eso. Este texto de la puerta estrecha, el camino angosto, se parece al texto que leímos de inicio. Deuteronomio dice, escoge la vida para que vivas, pero Mateo dice, entra por la puerta de la vida. Y todo es apelando a nuestra voluntad, mis hermanos. Nos está mandando a nosotros. Es un mandamiento que apela a nuestra libre voluntad de escoger o de rechazar la invitación de Jesús. Cuando Dios nos mira, Él no se fija en el puedo o no puedo. De lo contrario, jamás hubiera apelado a nuestra capacidad para responder cuando nos llama por la fe en su Hijo. Lo que Dios sí mira es si quieres o no quieres. Esa es la lucha. ¿Quieres o no? Fíjense, Dios más que nadie sabe que como seres humanos, todos, sin excepción de nadie, tenemos la capacidad de decidir. Si usted quiere ahora mismo, y se puede levantar de esa silla e irse a su casa, como también puede decir, no me voy a quedar aquí. Es una decisión. La capacidad de decidir, Dios nos las dio. Quizás no tenemos la capacidad de vivir en buenas obras, estamos de acuerdo. Pero sí tenemos la capacidad de aceptar la ayuda de Dios por medio del sacrificio de su Hijo, la asistencia de su Espíritu y la instrucción de su palabra. Por eso nos dio esas tres, porque no podíamos. Pero sí podemos creer, sí podemos aceptar el Evangelio. ¿Cuántos han leído la historia de Mefiboset? Mefiboset no estaba en mis notas, pero me llegó a la mente en la alabanza cuando estaba adorando al Señor. Y es impresionante porque Mefiboset hubo que traérselo al rey. ¿Por qué? No podía caminar. ¿Usted cree que Dios le va a pedir algo que usted no puede hacer? ¿Se imagina que el siervo del rey hubiese ido a la casa de Mefiboset, ahí en Lodebar, y le dice, el rey te mandó a buscar, te espero allá? ¿Qué sería eso? ¿Cómo le llamaría usted? Abuso. Pero no, el rey dijo, tráeme a Mefiboset. ¿Sabe lo que dijo Mefiboset cuando llegó al reino? Heme aquí, Señor. ¿Qué significa heme aquí? ¿Alguien sabe? Mi voluntad es tuya. Mefiboset. Hasta ahí Mefiboset dijo, lo que tú digas, mi Señor. Lo que el rey no hizo fue decirle, no, que llegue. Si él quiere la herencia, que venga. No, eso no hizo. Lo mandó a buscar y lo trajeron. Pero una vez llegó, en lo que sí podía someterse, lo dijo, aquí estoy, heme aquí. Repito, mis hermanos, el problema en realidad no es entre puedo y no puedo. Miren, un pastor dijo esto, se me quedó muy grabado. Él dijo, cuando alguien dice que es adicto a algo, ¿verdad? Que dice que no puede dejarlo, la adicción es real, las adicciones son reales. Pero cuando dicen que no pueden dejarlo, decía este pastor, es mentira. Y hizo una ilustración un poquito cruel, pero si usted lo entiende, se va a dar cuenta que sí podemos. Dice, si una persona decide ver pornografía y está a punto de prender la computadora y darle clic para ver pornografía y le ponen una pistola en la cabeza para que no la vea, ¿qué usted cree que hace? ¿Usted cree que dice, es que no puedo, ¿verdad que no lo va a hacer? Ah, pues sí se puede. Entonces, ¿por qué Jesús dice,
Mira, mejor sácate el ojo antes de mirar con codicia a una mujer o a un hombre. Entonces tú dices, ¿qué es mejor? ¿Me saco el ojo o miro? Mejor no miro. Entonces sí se puede, mis hermanos. Es cuando le buscamos mil vueltas. Bueno, hay una diferencia de decir, pastor, es una lucha. Es cierto, es una lucha. Pero todos los días hay que vivir contra el pecado. Si caes, arrepiéntete, reconoce y sigue caminando adelante. Es cierto que es una lucha. Pero de poder, sí se puede, mis hermanos. Sí se puede. Repito, el problema en realidad no es puedo o no puedo. El problema es si quiero o no quiero la ayuda de Dios. Pablo, para ir sobre el final, en Hechos 26, 24, conocemos la historia del rey Agripa. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Vamos allá, Hechos 26, versículo 24. Voy a leer para terminar. Dice, aquí Pablo, para avanzar un poco, le presenta el evangelio al rey Agripa. Escuche bien, no solamente le presenta el evangelio, sino que Pablo comienza a sacar las evidencias de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, que era la muerte de Jesús, su resurrección, todo eso. Y dice en el 24, diciéndole él estas cosas en su defensa, Pablo a Festo, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Esta expresión, hermanos, yo la he escuchado de gente conmigo, que cuando tú comienzas a predicarle y a abrirle la palabra y hablarle de Jesús, no saben qué decir y te dicen, ustedes se van a volver locos leyendo la Biblia. No saben qué decir. Y miren, la Biblia lo dice. Dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, dice Pablo. Pues el rey, escuche lo que va a decir, sabe estas cosas. El rey sabe, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice Pablo a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa? ¿A qué está apelando Pablo? A su voluntad. Es cuando la palabra viene a tu vida y el Señor te dice, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? ¿Vas a obedecer sí o no? Y tú te vas de aquí diciendo, Señor, amén. Y tomas una decisión, pero a veces no una determinación o no una predisposición para obedecer, sino decimos amén y la echamos a un lado. Bueno, Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Sabes lo que significa aquí creer? No fe para salvación, sino yo sé que tú sabes. Yo sé que sabes, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Es decir, cristiano como yo. Hermanos, Agripa tomó una decisión voluntaria de negar a Jesús. ¿Le faltó evidencia? No. ¿Le faltó creer? No. En Juan 12 dice que muchos creyeron, pero no le confesaron, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Es por eso que el juicio de Dios es justo, no es abusivo. Dios está apelando a nuestro amor, a lo que nuestra voluntad ama. La palabra persuadir aquí significa convencer o mostrar evidencias claras a nuestra razón. Es cuando tú le dices a alguien, eso es blanco, y tú dices, no, se ve gris. No, es blanco. Sí, pero se ve gris, buscándole la quinta pata al gato, dicen por ahí. Que no quieren. No confundamos, mis hermanos, la incapacidad de vivir en buenas obras por nuestras propias fuerzas con la capacidad de escoger por fe el camino de Jesús. Si queremos crecer y madurar en el Señor, todo comienza con rendir nuestra voluntad al Señor. Quiero terminar con el libro de Éxodo. Voy a leer dos textos, pero quiero terminar ponga una marca usted en Éxodo 14. La transformación del corazón del creyente comienza con la voluntad. En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo acerca de la instrucción de la palabra, le dijo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, soportar las aflicciones, que con mansedumbre, escuche bien, corrija a los que se oponen
por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todos mis hermanos, sin Cristo, éramos esclavos de la carne. Esto, por consiguiente, nos hace esclavos del mundo y de Satanás. Significa que nuestra voluntad no la podíamos ejercitar libremente por el pecado. Así como Dios tuvo que con poder liberar el pueblo de Egipto, así lo hizo con nosotros y nos arrancó de ese yugo de Satanás y del pecado. Una vez, mis hermanos, Faraón es vencido y el Señor derrota a los egipcios. Una vez el Señor abre las puertas de las cárceles y rompe las cadenas. ¿Cómo debemos vivir? ¿En esclavitud otra vez? Como dice Pablo a Gálatas, ¿van a volver a la carne? Comenzando por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Bueno, Dios, mis hermanos, abrirá el mar en dos, pero si tú no avanzas, el egipcio te matará en el camino. Los egipcios en la Biblia representan el pecado. Éxodo 14:11, ¿qué usted cree que pasó cuando el pueblo vio que los egipcios, después que fueron libertados, iban detrás de ellos? Escucha lo que dice Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Qué agradecidos, ¿verdad? Qué gratitud. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Usted se imagina, mis hermanos? Nosotros arrepentidos de que el Señor nos salve. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Sabe lo que significa esto en términos al presente? Déjame vivir en pecado. Ahí yo estaba mejor. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren, en el verso 13, Moisés, a pesar de esta reacción, le dice al pueblo, tranquilos, esperen, que van a ver la voluntad de Dios cumplida. El verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Con quién? Con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, prácticamente el pecado que los estaba controlando para nosotros, nunca más para siempre lo veréis. Eso dijo Jesús, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Y aquí habla, los egipcios representan el yugo que gobierna nuestra voluntad. Acuérdense que los egipcios azotaban al pueblo para que trabajaran. ¿Usted cree que ellos hacían voluntariamente el trabajo? No, los azotaban. El pecado te hace hacer cosas que tú no quieres. Es lo mismo. Amén. Dice el 14, Jehová peleará por vosotros, estaréis tranquilos. Entonces aquí, fíjense, el Señor le dice algo a Moisés en el 15. Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué me estás pidiendo a mí que yo haga lo que ustedes tienen que hacer? Avanzar. Ya yo hice mi parte. Ya yo vencí a Faraón. Ya yo envié las 10 plagas. Voy a abrir el mar en dos, pero ustedes tienen que avanzar. ¿El Señor estaba apelando a qué? A su voluntad. Dice, di a los hijos de Israel que marchen, mandamiento. Y tú, Moisés, alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar para que pasen en seco. Hermanos, debemos de tener muy claro que lo que nos corresponde a nosotros, Dios no lo va a hacer. Y yo creo que a muchos de nosotros es posible, porque no lo sé, es posible que hayamos perdido mucho tiempo en nuestro caminar con Cristo porque no hacemos lo que Dios nos manda hacer y también estamos en oración pidiendo que sea Él que lo haga. Señor, ayúdame, y a veces significa levántame de la cama. Señor, méteme tú la mano en el bolsillo para ofrendar. Póngase de pie, por favor. Miren, esto no es algo fuera de lo normal, aunque no es bueno. Cuando yo conocí al Señor al principio, que yo comencé a ver mis pecados,
créanme que yo le pedí al Señor, quítame este pecado. Era mi oración. Y como hemos estudiado, el Señor sí se llevó algunas cosas de mi corazón. Y yo me imagino que el de ustedes. Hay cosas que Él se la llevó así, desaparecieron. Pero hay otras que no. Y la que Él dejó en nosotros, que no nos arrebató así, tiene una razón. Les quiero hacer una pregunta para que vean la soberanía de Dios. El Señor envió 10 plagas a Egipto, ¿verdad? Venció a Faraón. ¿Por qué el Señor no venció con fuego a los egipcios? ¿Por qué permitió que los persiguieran? ¿Saben por qué? Porque si no viene la persecución, el pueblo no avanza. Desafortunadamente. Porque iban a comenzar otra vez a quejarse y decir, no, no puedo, Señor. ¿Y sabe lo que hace el egipcio en tu vida? Te dice, sí, tú puedes. Vas a ver que puedes. Y ahí venían los carros de Faraón con las espadas y comenzaron a correr. Y pasaron el mar por la persecución. Sí sabían que pasaron el mar, no fue cantando alabanza, gloria al Señor que abrió el mar en dos. No, atravesaron el mar porque los egipcios lo persiguieron. Es por eso que luego el mar los cubre y los mata. Pero el Señor matará al egipcio en tu vida cuando tú obedientemente hayas atravesado el mar abierto. El Señor te ha abierto la puerta en muchas cosas y tú no has dado ese paso. Y tú le dices, quítame este egipcio. No, tú primero avanzas y yo después quito el egipcio. Amén. El egipcio, escuche bien, lo que hizo fue demostrarle a ellos que sí pueden. Si no viene la persecución egipcia, se quedan a la orilla del mar. No vamos a ningún lado, aquí vamos a morir. Pero cuando vieron que los iban a matar, como el ejemplo del pastor con la pistola, ahí dijeron, sí, sí podemos, Señor, abre el mar. Sí, sí, ahí vamos. Oh, ahora sí pueden. Entonces, por eso les dije, Dios no se queda, a Dios no se le escapa una. Cuando tú te quejas y dices, es que se me hace difícil, examínate bien, porque hay otras cosas que no se te hace difícil. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta primera enseñanza, Señor. Tú eres sabio, mi Dios, y conoces más que nosotros nuestro propio corazón. Fuiste tú el que pusiste la voluntad en nosotros y tú sabes hasta dónde podemos. La palabra misma dice que tú no nos das pruebas que no podamos soportar. No nos dice que hagamos cosas que no podamos hacer. Sabemos que en las que no podemos, tú las haces, Señor. El pueblo no podía abrir el mar en dos, pero sí podía avanzar y atravesarlo. Ayúdanos, Señor, al entender que tenemos esta virtud de escoger entre una cosa y la otra, cada día escoger hacer tu voluntad, obedecer tu palabra, orar, hacer las cosas que a ti te agradan y te glorifican y que finalmente nos bendicen a nosotros. La voluntad, Señor, es algo que ahora en Cristo la podemos ejercitar de manera santa, justa, en amor. Yo puedo decidir dar mi vida en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Yo puedo escoger si obedecerte o no, Señor. Yo puedo escoger si te quiero servir de manera sacrificial o no. Como también puedo escoger rechazarte, abandonarte y alejarme de ti. Es mi decisión. Ya me diste tu Espíritu Santo, entregaste tu Hijo y me diste tu palabra. Yo te pido, Señor, que en el acto de obediencia nos des la fuerza y la gracia para que podamos, mi buen Dios, hacer tu voluntad. La adoración consiste en rendir nuestra voluntad al Señor. Esa es la máxima adoración. Levantar las manos es parte, cantar es parte, pero la verdadera adoración, los que adoran en espíritu y verdad son aquellos que dicen, Señor, no vivo yo, vive Cristo en mí. Voy a vivir para tu gloria y cada día voy a rendirme para que seas tú el que gobierne mi voluntad, Señor. Derriba mis argumentos, Señor, que se levantan contra tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tu voluntad aceptaré.
Tú eres soberano Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Dígamelo, enséñame a caminar. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Vamos, cántaselo. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. ¿Y qué haremos? Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Puede alzar su voz. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Gobierna tú nuestra vida, Señor. Queremos vivir para hacer tu voluntad, Señor, y que tú hagas con nosotros como tú quieras, Señor. Gracias por la palabra que has traído a nuestro corazón esta noche. Ahora queremos, oh Dios, en obediencia vivirla, Señor bendito, y aprender, oh Dios, a agradarte, Señor, y hacer todo como tú quieras, para tu voluntad, Señor, porque mi vida está en tus manos, Señor. Somos como barro, Señor, que anhelamos ser moldeados por ti. ¿Cuántos dan aplausos esta noche por la palabra del Señor? Gloria a Dios. Gloria sea a ti, Señor. El Señor los bendiga, mis hermanos, y que pasen buenas noches, que descansen. Bendito seas tú, Dios de Israel. Desde el siglo y hasta el siglo cantaré. Tuyos son, Señor, la magnificencia.